Muy buenas tardes, noches, con estos ya oscureces que dicen en Chile, pues en Chile ya es un poco complicado. Bienvenidos a este viejo Ateneo, 100 años nos contemplan, a este centenario Ateneo de Santander, de Cantabria, de España e hispanoamericano, que es todos sus títulos, todas sus glorias aristócratas en la cultura que lleva este Ateneo. Y dicen que nunca segundas partes no son buenas, pero en este caso no solo son buenas, son magníficas. Yo no pude estar, estaba bastante lejos de aquí, pero ya me dijo nuestro presidente, Manuel Ángel Castañeda, que fue un auténtico éxito, como es normal en su caso. Me dicen que es importante, y lo digo como no, que está patrocinado por la Concejalía de Cultura, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Santander. Nuestro invitado es un experto, y no exagero, en esto del cómic, pero no solo en España, sino prácticamente en toda Europa. Yo cuando contacté con él la primera vez, por el presidente, me decías, Jesús, que te llamas a tu mujer Jesús, me decías que tu mujer, ah sí, pues sí, Jesús, que te ibas a una exposición en Francia, creo recordar. Pues en Francia, estaba también en Finlandia y Sí, pero vamos, en Portugal. ese caso ibas. Pero bueno, insisto, me da, me das más revanche lo que estoy diciendo, más fuerza todavía. Es un experto y no solo, insisto que no exagero, no solo en España, sino en toda Europa. Su nombre y sus apellidos son Jesús García Sierra, pero yo estoy convencido que si le llaman en la calle no va a decir nada. Le llaman Jesús, mira para atrás o para adelante, pero si le dicen Jesús García Sierra, pues seguro que no vuelve la cara. Ahí están, por ejemplo, todos los viernes en las páginas de Diario Montañés, en este prestigioso suplemento que se llama Sotileza. Ese seudónimo, van a decir que estoy muy retórico, pero es verdad, el seudónimo es ya leyenda en el mundillo de la historieta gráfica, el cómic, los tebeos. A mí me gusta la palabra, me gusta mucho historietas, que es la palabra que se emplea en mi adorada Colombia. Y además no faltan expertos que afirman que los primeros cómics se sitúan en la época de las cavernas. Incluso Mac Ancena comenta, y a mí me hizo mucha gracia ahora leyendo un poco Jesús, pues que incluso el cine, porque hay pinturas de los bisontes con 8 patas que al mover una antorcha frente a ellas se iluminan unas patas u otras patas y parece que está una sensación bueno, que están andando, que es, bueno, pues que puede ser el cine. Hay gente que dice que la primera historieta de la humanidad es el libro de los muertos de los egipcios, que esa obra, ustedes lo conocen perfectamente, está destinada a la guía de los difuntos en el camino al más allá, y los textos siempre, eso es cierto, los textos van acompañados con dibujos separados, en acciones y hasta con diálogos sobre lo que se debe decir en cada momento, cuando va allí el camino a la eternidad. Pues qué cosas, qué cosas. Yo soy, por razones obvias, cronológicas, pues yo soy más del Capitán Trueno, del Jabato, de Roberto Alcázar y Pedrín, del Guerrero del Antifaz. Y luego al otro lado del charco había una editorial maravillosa en Iberoamérica, en Hispanoamérica, se llama Novaro, gran mexicana. Y yo recuerdo personajes como Palón Cassidy, el personaje de Superman, Merlín, Mago Merlín, Vendré, el mago se llama así, el fantasma. Eso es de la editorial Novara, que yo recuerdo incluso en España llegó en un momento y eran bastante caros, con un color un tanto extraño, pero la primera vez que yo vi, aparte de allá, vi aquí a Superman, Superhombre, ¿no? Era de la editorial mexicana Novaro Sociedad Anónima, del Distrito Federal, cuando se llamaba todavía el Distrito Federal, ahora ya saben que se llama Ciudad de México. Pues nada,
tiene la palabra Jesús García Sierra, tiene la palabra Jesús. Pronuncio bien, Jesús. Perfecto. 30 segundos. ¿Por qué el seudónimo? Obviamente por tu nombre. Sí, es un seudónimo inventado, o sea, no es ningún nombre de ningún lenguaje cooficial. Es porque empecé dibujando hace muchísimo y entonces visualmente quedaba mejor con la X, la Y y la S. Luego ya se me quedó. Tu nombre, además, que yo tengo un amigo mío que además le quiero mucho, amigo mío de la infancia, que también es un Jesús, que es Jesús Vázquez, magnífico pintor. Jesús, claro, De los dos que he visto que tenéis, él es gallego y pero ese es nombre de verdad, en gallego. y amigo de un cantante que tuvo su momento, tuvo mucha gloria, muy poco tiempo porque murió, pero un gran tipo, se llama Andrés Dubarro. Andrés de Barro, sí, Era señor. muy amigo de Jesús. Dicho esto, tienes la palabra, querido Jesús. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Y muchas gracias a todos los presentes y a todas por estar aquí esta tarde. Bien, cómica en Cantabria, siglo XXI. Os preguntaréis, permitiréis que pase del usted al tuteo, ¿por qué el siglo XXI? ¿Qué pasa? Que en Cantabria no ha habido cómic en el siglo XX. Hombre, sí que lo ha habido. Y de hecho, prácticamente desde principios, ¿no?, del siglo, es que ya se hizo una conferencia en este mismo Ateneo sobre lo que fueron este siglo pasado de autores y publicaciones en Cantabria, que impartí yo mismo, pero claro, de eso hace ya bastantes años, con lo cual, pues bueno, me pareció oportuno que después de bueno, ya 2 décadas y media, ¿no?, que van del milenio, del siglo, revisar un poco lo que ha dado de sí el tema hasta ahora, ¿no? Bien, lógicamente, antes que nada, antes de pasar a los autores, como digo, del siglo XXI, quería, para demostraroslo, hacer un brevísimo repaso de lo que fue también el siglo XX, para que veáis que no ha estado vacío. Siglo XX que principalmente los autores se desarrollaron en la prensa local, en la prensa nacional, en revistas, a veces también europeas, pero ha sido en el XXI con lo que, bueno, supone la globalización, lógicamente el avance de la informática, las redes sociales, internet, con lo que los autores han podido ampliar su terreno laboral y artístico al resto del mundo, ¿no?, a un lado y otro del Atlántico. Y eso es lo que vamos a ver. Bien, para empezar con este brevísimo repaso al siglo XX, recordaros que desde las primeras décadas, ¿no?, de dicho siglo, pues ya hubo un montón de autores en la prensa regional, como el Cantábrico, el Diario Montañés, el Pueblo Cántabro, ¿no?, publicaciones que algunas, la mayoría no existen, que se dedicaban al humor y la caricatura. Englobo en este repaso al puro cómic o novela gráfica o álbum, pero también al humor gráfico, la tira e incluso la caricatura, como podéis ver. Estas que veis aquí, de hecho, son de Francisco Rivero Gil, que, bueno, aquí veis ya una historieta, veis una caricatura. A la derecha, bueno, pues está en la época, lógicamente, tan conflictiva de preguerra o durante la guerra, ¿no? La opción entre Austria y Alemania tan complicada. Pero también deciros que estos dibujantes servían muchas veces de cronistas, porque aunque obviamente la fotografía existía, claro, pero era más fácil reproducir, ¿no?, mejor reproducir muchas veces el dibujo, sobre todo dibujos como estos, ¿no?, de línea tan clara. Y entonces aquí tenemos a Rivero Gil en concreto cubriendo la guerra de Marruecos, ¿no? Más autores de los que más destacaron. Este fue el caricaturista César Avín, que llegó a publicar sus caricaturas en París, en la famosa revista El Intransigent, perdón por mi francés macarrónico. Pero bueno, aquí podéis ver caricaturas de María Blanchard, de Pancho Cosío, de Matisse, de Picasso, ¿no? Fue un autor muy reconocido en su época. O también de los años más atrás, más adelante, de los años 30, tenemos al que firmaba como Areuger, cuyo nombre era Gerardo Fernández de la Reguera. Aquí tenemos una de sus viñetas, ¿no?, difícil de comprender hoy en día el humor de otros tiempos, no solo por la coyuntura, sino, bueno, por la mentalidad, ¿no? A veces cambia tanto que
que cuesta, que las cosas que hacían gracia antes quizás no la hagan ahora. Pero bueno, este fue un hombre que tuvo repercusión en el resto de España. Por ejemplo, publicó en Madrid en la revista Blanco y Negro, en el diario El Debate y en un semanario satírico político que se llamaba Gracia y Justicia. Aquí tenéis una viñeta suya, bueno, claro, haciendo caricaturas de personajes políticos de la época. Aquí está en una portada. Se caracterizó sobre todo por sus ataques bastante furibundos al presidente de la República por aquel entonces, a Manuel Azaña. Cabe suponer que el resto de los personajes que aparecen sean también políticos de la época, ¿no? Cuyo nombre reconozco que no distingo. Pero bueno, ahí tenemos a Reuger, como digo. Si pasamos a los años 50, incluso 60, habría que recordar a Ramón Calderón, que publicó, aparte de En el extranjero, pero bueno, sus dibujos, por ejemplo, en el diario Alerta o en el diario Montañés, pero sobre todo lo hizo en la célebre revista La Codorniz, que recordaréis los que seáis de mi quinta o por ahí, decían la revista más audaz para el lector más inteligente, ¿no? Bueno, pues ahí publicó Ramón Calderón, firmando Ramón, como veis, en más de 200 viñetas, en más de 63 números. Aquí podéis ver algunos chistes autoconclusivos. Y luego en esos años, estamos diciendo los 60, tenemos también, esto lo mencioné en la charla anterior, a Ángel Pardo. Ángel Pardo nació en Santoña y publicó en casi todas o en muchas de las revistas de aquella época, desde las de posguerra como Flechas y Pelayos, hasta el famoso Pulgarcito, el Jaimito, o en cuadernillos, ¿no? Como los que tratamos en la anterior conferencia, esos cuadernillos apaisados. Aquí tenéis el Caballero de las Tres Cruces. También dibujó a nivel nacional, bastantes adaptaciones literarias. Por ejemplo, Los últimos días de Pompeya, arriba, Robin Hood, abajo, Sandokan. Y abajo podéis ver un ejemplo de su faceta infantil y un tanto fantástica. Pero sobre todo este autor alcanzó su mayor punto, ¿no?, de fama dibujando nada menos que al Capitán Trueno. Entre finales de los 50 mediados de 60 llegó a realizar más de 200 números, es decir, más que el propio creador gráfico, que fue Ambrós, del que hablamos también el otro día. Y además hay que decir que fue prácticamente el único autor de esta serie, ¿no?, tan famosa, que se le permitió cultivar y mantener su propia impronta, porque todos los demás normalmente se les obligaba a copiar a Ambrós, sí o sí. Tenía un estilo muy particular y definido. Si nos llegamos a los 70, tenemos a Andrés Torres, a Andy, que bueno, desarrolló su carrera en tiras en el diario Alerta, donde adaptó Sotileza, ¿no?, de la novela de Pereda, pero sobre todo su mayor fama fue con este personaje, que es Laro el Cántabro, ¿no? Estamos hablando de unos momentos en que se volvió un personaje emblemático, ¿no? Es la época de la invasión romana, ¿no?, de Augusto, la resistencia contra el invasor. Y bueno, en aquellos momentos en que todavía se estaban reivindicando las autonomías, ¿no?, en la transición, pues bueno, se volvió una especie de símbolo, ¿no?, de icono de la, sin estar mayormente politizado, pero bueno, un icono de la identidad cántabra, ¿no? Aquí vemos algunas otras tiras muy posteriores, como veis, ni más ni menos que la número 3000 y pico, o sea, cerca de 10 años que estuvo con el personaje. Cuando dejó este personaje hizo, ya no con tanto éxito, pero bueno, muy popular, El Chico de Laredo, le veis aquí, en este caso ambientado durante la invasión napoleónica, ¿no? Nada menos que la primera tira, tengo aquí mi archivo, esta que es la número 800, y bueno, después hizo otro personaje que se llamaba Héctor el Conquistador, que era también un joven, pero ya en los días del descubrimiento y colonización de América. Y bueno, siguiendo en el tiempo, por supuesto, no nos podemos olvidar de Peridis, José María Pérez, ¿no?, que desde 1976 publicó su primera tira en El País,
primer número del país y que permanece hasta la fecha. Realmente hasta la fecha. Caricaturizando y estando pendiente de la actualidad política día a día. Con esto, pues bueno, llegamos a la transición, todos sabéis, momentos de cambio, de modernidad, nuevos vientos creativos, ya en los 80, y bueno, en plena euforia expresiva, no solo del cómic, sino del cine, la música, como sabéis, la movida, surge en Cantabria el que sería el primer fanzine, ¿no?, de esta región, con la mosca detrás de la oreja, acabó llamándose Apocopándose en la mosca. Fanzine, como ya sabéis, es una publicación hecha por aficionados, ¿no? Algunos de los cuales, pues bueno, prosperaron, siguieron cultivando el cómic, otros lo dejaron, se pasaron a otras artes. El caso es que La Mosca publicó 10 números hasta 1986, que no es poco. No fue el único. En Cantabria, aquí tenemos, por ejemplo, Circo en Torrelavega, Comikaze en Los Corrales, Cotilleos de Burdeos en Torrelavega, Comisaurio también en Santander, y un etcétera, ¿no? La prensa local también se hizo eco de los nuevos autores, ¿no? Algunos de ellos procedentes de La Mosca. Estamos viendo aquí algunas viñetas publicadas en la ya extinta Hoja del Lunes. Pues por ejemplo Luzbel, que era Ángel San José, Copa, que era el seudónimo de Paco Díaz, ¿no?, dedicado a la pintura, todas, como veis, con un sentido satírico, político. My Flowers, que era Juan Carlos Díaz, en realidad el hermano de Paco, se dedicó a la animación después. O esta de la derecha, que era Buru, Luis Aramburu, que después se fue a Madrid, trabajó en animación, etc. Y no podemos dejar de mencionar a Jesús Hoyos, que entre el 86 y el 95 publicó bajo la firma, el seudónimo de Bicoca, en el Alerta, pues una tira diaria también, un poco pues lo mismo que sería Peridis, ¿no?, pero a nivel local, todos los políticos y personajes famosos de la época. Y vemos al alcalde Ormaechea, bueno, pues un poco a toda la gente de entonces, a Jaime Blanco, a Revilla, que ya estaba dando guerra por aquellos años, a Díaz de Entre Sotos, ¿no? Bueno, y aquí debajo pues un poco una mezcla de todos los que por aquel entonces estaban en el candelero, ¿no?, de la política. Y luego ya, si nos llegamos a... Bueno, publicó más de 3.000 tiras, cuidado, antes de su prematuro fallecimiento, ¿no?, en un accidente. Llegamos a finales de los 90, ¿no?, el cambio de siglo prácticamente, y bueno, pues hay nuevos fanzines, claro, ya muy diferentes de La Mosca, gracias a los nuevos métodos de reproducción, ¿no?, mucho más avanzados, como veis. Uno era este, Manicomi, y otro fue este, Dies Irae, de las cuales surgieron algunos de los autores de los que vamos a hablar más adelante. Y bueno, así entramos en lo que es el siglo XXI, ¿no?, el objeto de esta charla, al fin y al cabo. En el siglo XXI quería mencionar, antes de hablar de autores concretos, algunas iniciativas interesantes, iniciativas de corte más colectivo. Por ejemplo, entre 2000 y 2001 apareció un semanario, periódico, pero no era diario, que se llamaba La Realidad, y que llegó a publicar hasta 3 autores, bueno, en realidad 4, pero bueno, con continuidad. Uno fue esta tira, dibujada por Juan Esteban, que se llamaba Curco, que es este personaje que veis aquí, que en realidad se refería a Kurt Cobain, ¿no?, el de Nirvana, la generación X, ¿no?, ya en aquella época fallecido, en este caso por suicidio, como sabéis, pero bueno, Juan Esteban en La Realidad. Otro de los autores fue Íñigo Ansola, que también vamos a hablar a continuación. Publicaba ya una viñeta, ¿no?, con este humor cotidiano, costumbrista, satírico, y también en la misma publicación los que firmaban como Díaz Hermanos, que bueno, algunos les podrá recordar a las lanchas de Pedreña, pero en realidad es que estaban una vez más Paco Díaz y su hermano Juan Carlos, ¿no? Pues bueno, común hacían esta tira también de crítica y de actualidad cotidiana. Otra iniciativa de principios de los 2000 fue esta publicación, se llamaba Aureo, Visiones de una Historia,
y fue publicada por la Asociación Amigos de la Narración Gráfica, y en la cual participaban un montón de autores, muchos de ellos de Cantabria, otros de fuera, pero era una historia muy curiosa con guión de Luis Miguel Artabe que tenía lugar durante el incendio de Santander. La portada, por cierto, deciros que fue del también llorado y fallecido el año pasado pintor Juanjo Biota. Y otra iniciativa interesante fue esta, fue un álbum en 2010 ya que se titulaba, como veis, Sustentum, ¿no? Historias que se sostienen. Fue publicado por el CIMA, es decir, el Centro de Investigación Medioambiental del Gobierno de Cantabria. Yo tuve el placer de coordinarla y entonces procuré juntar a media docena de autores de Cantabria o residentes en Cantabria, pero plenamente profesionales, ¿no? Es decir, esto hay que hacerlo bien, no coger a cuatro que, en fin, hacen algo y tal, este que dibuja, el otro que es primo mío, que tal. No, no. Vamos a hacerlo con profesionales a un nivel plenamente, digamos, competitivo. A nivel nacional o donde sea, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis el álbum, algunos de los autores los veremos ahora, y esta portada tan preciosa es de Álvaro Iglesias. Bien, y ahora sí que vamos a ver a los autores contemporáneos, a los autores ya de Cantabria del siglo XXI, algunos provenientes de los 90, algunos aparecen aquí, algunos lo dejan y otros continúan. Tengo que decir una cosa, y es que voy a obviar a los autores que producen cómics en Cantabria, porque están afincados aquí desde hace más o menos tiempo, y lo voy a hacer por el mero hecho de que no tenemos ni tiempo ni espacio, ¿no? Nos ocuparía varias charlas como estas hablar de ellos. Así que, bueno, por lo menos, por supuesto, voy a mencionarlos, ¿no? Teníamos a William Vance de Bruselas, cerca de 50 años viviendo aquí, fallecido hace unos pocos años, a Enrique Vegas de Segovia, a Ana Miralles de Madrid, a Daniel Torres de Valencia desde hace poco, y también a Gastón, que es el seudónimo de Asier Iturralde, que, bueno, afincado en Castro Urdiales también desde hace bastantes años. Bueno, pues nada, mi cariño para todos ellos, pero ahora no puedo hablar porque eso sería objeto de una o dos charlas más como estas. Dentro de los que he mencionado, algunos de los más avezados igual han echado de menos que no mencionara a Emilio Ruiz, dado que es la pareja, bueno, sentimental y creativa de Ana Miralles. No lo he hecho porque Emilio Ruiz sí es de Santander, es guionista, y voy a hablar de él, y además me va a servir para introducir aquellos autores que, bueno, que despuntan ahora y van hacia el futuro, pero que empezaron ya a finales del siglo pasado. Vamos pues con Emilio. Es guionista, también es fotógrafo y documentalista, y toda su obra la ha realizado, como digo, con la dibujante Ana Miralles. Esto fue lo primero que publicaron en los 90, en el 90, de hecho se llamaba El brillo de una mirada, tenía contenido de tipo erótico. Esta portada, para ser sinceros, no es la de la publicación original, es la de una edición posterior en Francia que apareció coloreada. La primera fue en blanco y negro, se tiraron 500 ejemplares por una editorial independiente y ya tuvieron un premio en el Salón de Barcelona. Luego en el 97 publicaron una trilogía que era esta, En busca del unicornio. Reunía 3 álbumes basados en la novela homónima, ¿no?, de Juan Eslava Galán, que fue Premio Planeta, si no recuerdo mal, y fue un poco su entrada en el mercado franco-belga, en el que siguen desde entonces, ¿no?, el gran y deseado mercado franco-belga, con su consideración del cómic industrial y comercial inmensamente superior a la que tiene en España. Aquí tenemos algunas imágenes de En busca del unicornio. Esta es de la portada de la versión americana, porque últimamente se han introducido también en este mercado desde Francia, y algunas otras viñetas más. Su siguiente álbum fue De mano en mano, que, bueno, es un álbum de tipo costumbrista con la historia de un billete de 20 euros y, como indica el título, va pasando por una suerte de personajes de muy diversa
tipología. Después se hicieron Muraka, de los cuales solo ha salido el primer álbum. Bueno, estamos a la espera de que continúe. Es una historia muy interesante, siempre como veis con Ana Miralles, porque consiste en una mujer artista, que es esta que veis aquí, que recibe el encargo de un sultán de la época de los mogoles de, bueno, prácticamente hacer un reportaje gráfico de lo que sucede dentro del harén, a lo cual no podían entrar hombres, obviamente, y entonces pues esta chica va a hacer una serie de dibujos y con esta excusa pues vamos a ver cómo funcionaba la vida del harén, de un harén mogol de aquella época, ¿no? Bien, siguiendo con Emilio y Ana, y en un registro muy diferente está Waluk, que es la historia de un oso polar, este que veis aquí. Un oso que, bueno, se nos cuenta su historia, a pesar de que habla y piensa, no es un oso antropomórfico, o sea, sus preocupaciones y su vida es la de un oso real, que se comporta como un animal con todo lo que ello implica, ¿no? Es decir, tiene algunas implicaciones también tipo ecológico, aunque esté dirigido a un público infantil, pues no descarta algunos detalles de cierta dureza, ¿no? De la vida salvaje, la vida en la naturaleza, la autoconservación, la depredación. Y también es interesante que Emilio en este caso ha tenido un especial interés en reflejar la mitología inuit, ¿no? La de los esquimales que habitan y habitaron en esos parajes. Y luego lo ultimísimo de este dúo creativo es este álbum que acaba de aparecer hace muy poquito, ABBA, que bueno, refleja 48 horas de la vida de Ava Gardner en Brasil, concretamente en Río de Janeiro, donde acudió para promocionar La Condesa Descalza. Y bueno, pues le ocurrieron una serie de cosas que no voy a destripar porque obviamente os remito a la lectura del álbum, ¿no? Da una preciosidad imprescindible. Aquí vemos algunas imágenes. Y bueno, con esto dejamos a Emilio y pasamos a otro de los autores que también provienen de este siglo pasado. Suena muy allá lo del siglo pasado, pero bueno, estamos hablando de los 90, claro, que es Íñigo Ansola de Laredo y que desde mediados de los 90 viene publicando en diversas revistas, tanto locales como nacionales. Revistas como Manicomic, como La Comitiva, esto es de la revista vasca El Balancín, Angelitos Negros, o lo que decíamos antes, el semanario La Realidad. Mantuvo durante cerca de 2 años una viñeta, ¿no? De humor gráfico. Ansola también ha publicado una serie de álbumes monográficos como este, ¿no? De historias más o menos documentadas. Siempre ha tenido una gran pasión por la historia y aquí vemos una de sus viñetas. También hizo, volviendo al tema de la historia, Operación Koala, que se refiere en este caso a la historia de Cantabria, ¿no? Mediante un personaje que es este especie de marcianito pequeñito de color rojo que viajaba a través del tiempo. Nos permite ver Cantabria en diversas épocas. Luego fue otro de los que participaron en Sustentum, el álbum del que hablamos antes, que, bueno, ¿no? Con un contenido ecológico, medioambiental. O también fue el autor del álbum titulado Vampiros en la Estacada. Estamos hablando ya de 2010 y fue una mezcla, pues, de, bueno, había terror, había suspense, había cuestiones de especulación inmobiliaria, se mezclaba un poco de todo, ¿no? Siempre con humor, como veis aquí. Y este es el último álbum suyo publicado hasta la fecha, es de 2013, Luna Llena, y bueno, fue su manera de plasmar el tema de las guerras cántabras, como veis. Sin embargo, lógicamente conoceréis todos mucho más el trabajo de Ansola por las tiras que publica desde febrero de 2008 en el diario Montañés. Como sabéis, empezó publicando personajes de creación propia y luego poco a poco fue cogiendo ya un poco de confianza, ¿no? Y utilizando ya pues a personajes del panorama político, ¿no? Una vez más vemos a Revilla, ¿no? Que parece que es imprescindible en cualquier tira, ¿no? De contenido político que se precie.
Aquí vemos otra vez a Revilla, en este caso junto con el que fue Íñigo de la Serna, ¿no? Alcalde y posteriormente ministro. Y bueno, ya a color. Y bueno, deciros que además también ha publicado, ha ilustrado diversos libros, generalmente de tipo humorístico. Bueno, este pertenece a uno que se llamaba Epopeya Farmacéutica, ¿no? Como veis, es el momento en que se inventa la letra de médico, plena Mesopotamia, ¿no? En la Torre de Babel. Y bueno, deciros que Ansola en 2018 ganó el quinto premio Bahía Sur Cultural que promovía ADIC. Y bueno, aquí vamos a ver una divertida foto del momento en que lo recibe de manos del propio presidente, ya expresidente Revilla, ¿no? Haciendo amago de darle con él en la cabeza por satirizarle continuamente, ¿no? En sus viñetas, ¿no? Con todo cariño, por supuesto. Recordar también a otro autor, que es José Antonio, perdón, Casares, que desde el 98 al 2012 publicó sus viñetas en el suplemento del diario montañés de Torrelavega. Era, pues bueno, practicaba un tipo de humor blanco, pero bueno, bastante entrañable que de alguna manera plasmaba, ¿no? El día a día de lo que ocurría en la ciudad del Besaya. Más autores. Tenemos de Santander a Pedro Soto, que comenzó con la ilustración, como veis aquí, en los años 90, que participó también en el fanzine que mencionábamos antes, Dies Irae, y que realizó bastantes campañas de ilustración y cómic con el gobierno de Cantabria. Esta se llamaba Cantabria en Red. Y en el campo propiamente del cómic participó en algo muy curioso que os voy a contar ahora. Un cuadernillo publicado en 2005, como digo, por el gobierno, Consejería de Turismo, que se llamaba Cantabria entre el verde y el azul. Fue un guión de Jesús Varas. Y esto fue realizado para la Exposición Universal de Aichi, en Japón. Era un cuaderno de tipo promocional, pero en vez de limitarse a poner el típico, pues no sé, ¿no? Dibujito sobre Cantabria diciendo o cantando las virtudes de la región, pues no, hicieron un auténtico cómic con unos protagonistas y con un argumento y a los que les pasaban cosas, pero que estaba ambientado en Cantabria, en Santander, como veis aquí, ¿no? La calle Burgos, pues bueno, Cañadío, bueno, lo que cuentan los diálogos no os puedo aclarar mucho. Aquí veis cómo pasean por la catedral, el ayuntamiento, ¿no? El estanque de los Patos de Pereda, pero también salían parajes de la región, como el Zoo de Cabárceno o el teleférico, ¿no? De Fuente de. Y bueno, deciros que editaron cerca de 10.000 ejemplares y según me contó el autor, se agotaron en el stand de Cantabria, allí en Japón. Puedo traer unos poquitos, rescatar para él y uno de ellos lo tengo yo. En 2008 también realizó el cómic 5 días en la carretera para la Federación de Transporte de UGT, bueno, contando un poco los problemas, ¿no? Que se enfrenta un camionero día a día. Y en 2009 participó en el, una vez más mencionado álbum Sustentum, ¿no? Con esta historieta que se llamaba Villa Diógenes y que era, bueno, una curiosa idea sobre un poblado establecido en torno al reciclaje. Luego ya, desde 2011, bueno, le perdimos para el cómic porque se dedicó y se dedica con gran éxito al tema de los juegos de rol y de tablero, ¿no? Aquí vemos a crearlos muchas veces y a ilustrarlos otras. Aquí vemos uno de ellos. ¿Quién más? Pues está Chema Román, que también empezó, pues eso, en los años 90, concursos regionales, una revista que se hacía en Madrid que se llamaba Loca, el mencionado fanzine, Dies Irae, también fue el que diseñó los murales de la calle Alta, ¿no? Basado en Sotileza y en ilustraciones de José Ramón Sánchez. Y fue el autor de un libro, este fue ilustración, premiado por, fue el Premio Nacional al libro mejor editado por parte del Ministerio de Cultura. Se titulaba Una aldea en tiempos del románico, al que pertenece estas dos ilustraciones. Y luego en 2013 lo último que hizo fue ganar la quinta beca
Alhóndiga Comics, establecida por esa entidad en Bilbao, que bueno, consistía en una beca para trabajar durante un año en un proyecto en la Casa de los Autores en Angoulême, en Francia, la Maison des Auteurs. La obra se titulaba Ad Nauseam y todavía no ha sido publicada, o sea que si se anima algún editor. Pasamos así a principios de los 2000, es decir, a los autores que surgen propiamente en esa primera década, ¿no?, del nuevo siglo. Esta viñeta pertenece a Laura Súa, autora de Torrelavega, que realizó en un cómic con un guión de Luis Artabe, El hombre pez, la leyenda del hombre pez de Liérganes, al cual pertenecen estas viñetas, publicada a nivel nacional, en forma de álbum. Laura también participó, fue otro de los autores de Sustentum, con una historia escrita por su hermano Ricardo, que hablaba, como podéis imaginar por estas imágenes, de la desertización del planeta. Laura Súa se ha dedicado prácticamente a la ilustración comercial, de álbumes de cuentos, ha publicado a nivel nacional y en el extranjero, ha publicado también en la revista Mujer Hoy, ¿no?, en el suplemento, y ganó el premio Pancho Cosío de ilustración. Y en 2006 fundó con José Manuel Córdoba el estudio Autogiro, que trabajaron en estos temas desde Torrelavega. Otro autor de principios de los 2000 es Valerio Veneras. Este es muy curioso porque, bueno, publicó en 2004 un álbum que publicó la editorial Casariego, que se llamaba Historias del Señor Trance, que es este que veis ahí, o no, mejor dicho, es el autor, o las dos cosas. A la derecha tenemos al inefable Alejandro Jodorowsky. Y bueno, este libro constaba de historietas, de dibujos y de relatos basados en un programa de Radio 3 que se llamaba La Hora Trance, que precisamente era el mismo Valerio Veneras, ¿no?, el locutor, el autor del programa, y entonces se emitió entre 2002 y 2004 y sus historias son las que se han transcrito de alguna manera en este álbum. Decir que el mismo autor luego trasladó, bueno, primero en el Diario Montañés aparecieron estas historias de Luca y Chris, aquí vemos una página, publicidad incluida, y que también publicó en el diario otra vez las historias del señor Trance, que dieron lugar además a una serie de animación de 26 episodios. Un autor de Torrelavega de también estas fechas, con una carrera breve pero interesante, fue Roberto Raba, que, bueno, firmaba, como veis, Roberto, que empezó haciendo estas tiras en la web, en formato web en 2017, el oso formato longaniza, que era ni más ni menos que un hurón, que era su mascota, y era la mascota de estas dos chicas protagonistas, ¿no? Y bueno, tuvo tanto éxito que se publicó en papel, impreso en 2 álbumes recopilatorios. Después, ya en la segunda década, de los 2000, pues están los autores que empiezan entonces, y ahora veremos, unos han seguido y otros no, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de 2009 y concretamente de Borja Peña, que es un autor de Maliaño, que comenzó en un proyecto auspiciado por el Ayuntamiento de Santander, se llamaba Proyecto Cómics, y bueno, aquí tenemos unas viñetas protagonizadas por Pedro Velarde, bueno, un patriota paisano suyo, ¿no?, maliaño, como digo, y en 2010 publica esta tira en la web que se llamaba School of Art, con guión de Chuck Brown, o sea, que por lo tanto ya tiene un alcance internacional. Y luego publicó algunas cosas en Norteamérica en 2011 y 2012, que no han sido publicadas en España. Esto pertenece a la serie Easy Living. Esto es otra que se titula No King But the Law. Lo digo en inglés no por pedantería, sino porque no se han publicado, como digo, no hay traducción. Esto fue un colectivo que se titulaba... No, esta, perdón. La anterior era No King But the Law.
un álbum, mejor dicho, de colectivo que se llamaba Tales from the Comic Experience. Y aquí veis, bueno, en el apartado Art, abajo, firmaba como Borch Peña. Y se titulaba Pietas, esta página, esta historia. Y otro proyecto colectivo era este, Clockwork. Aquí si os molestáis en ver la relación de la parte superior, aparece su nombre, que es Borch Peña. También publicó alguna cosilla en el Reino Unido, como la historia también tipo colectivo, que se titulaba To End All Wars, que es aquella frase que recordaréis de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La guerra para acabar con todas las guerras. Y aquí veis un dibujo suyo. Deciros que esta obra colectiva estuvo nominada a 2 premios Eisner. Y luego este álbum, publicado en Francia por la editorial Oreb y escrito por el guionista Jean-François Mignac, sobre el rey Guillermo, ¿no? Bastardo y conquistador, según a quien le preguntes, claro, si a los ingleses o a los franceses. Es una biografía de la cual podéis ver aquí algunas viñetas, que tuvo muy buena acogida en Francia, pero que lamentablemente fue su canto del cisne, porque abandonó el cómic y se dedica a la publicidad, a los juegos de rol, cartas, libros, portadas de discos. Esta, por ejemplo, es la portada y contraportada del grupo Mac Mercenaries. Y después se dedicó, y desde entonces con muy buena fortuna, al diseño conceptual para videojuegos. Concreto es la compañía Social Point, que es una multinacional, y aquí podemos ver algunos ejemplos de sus trabajos. Bien, otro sorbito. Y pasamos al siguiente autor. El siguiente autor es Mudito. Mudito es una firma, claro, que responde al nombre y apellidos de Rubén Martín Ojeda, de Santander. Comenzó aproximadamente en 2010, publicando álbumes de tipo histórico paródico, ¿no? Con un afán divulgativo, pero bueno, aquí vemos la historia de Juan de la Cosa. También publicó otro sobre Luis Vicente de Velasco, sobre la batalla de La Habana, o está sobre los pacificadores. Habla de las fuerzas armadas, ¿no? Del papel que cumplen y de cómo funcionan. Pero sobre todo publica álbumes de tipo infantil, ¿no? Es como quien dice su especialidad. Aquí vemos este personaje muy característico suyo, que es Vera la croqueta aventurera, acompañada de Guisantín, la lleva en la mano y que es su compañero de aventuras, ¿no? Una especie de Indiana Jones, del que ha habido una continuación que se titula Los Paneadores. El título viene a cuento un poco parodiando a Los Vengadores, ¿no? Que se proyectaba por aquella época. Vera es de 2020 ya, o sea, desde hace bien poquito. Y luego en 2021 el mismo autor publica ¿Dónde está la Navidad?, que es un proyecto realizado en Torrelavega por la Aldea del Talento, y que fue muy curioso porque se solicitó la participación de los alumnos de los distintos centros escolares de Torrelavega para que diseñaran los personajes. Y bueno, pues eligieron a los más interesantes y con ellos realizó el autor esta historia. Bueno, deciros también que Mudito pues publica en la revista Maníaco, siempre dentro del campo del humor, ¿no? La serie Los cuentos que nunca te cuento, y también en periódicos publicó, como la edición de Cantabria del Mundo o La Voz de Cantabria, y también hace ilustración, publicidad, portadas de discos, etc. Otro autor de reciente cuño, bueno, relativamente hablando, esta segunda década, como digo, de los 2000, concretamente empieza en 2011, es Álvaro Terán. Terán empezó dibujando estas viñetas, ¿no?, de humor más bien absurdo en la web, y bueno, tuvo tanto éxito que se publicaron varios álbumes recopilatorios, álbumes en papel impreso, claro. Fueron 2 bajo el título de Tricky Trapper Camp,
este es el segundo, y luego un tercero, que es este, ¿no? Siempre recogiendo estos chistes totalmente, bueno, dispersos y dispares, ¿no? Procedentes de sus tiras en la web. También ha publicado en el diario digital 20 Minutos, en la revista El Batracio Amarillo, pero sobre todo su consagración viene, digamos, con la publicación, colaboración a partir de 2016 en la famosa revista El Jueves, ¿no? Una referencia absoluta del humor gráfico en España. Esta es la serie Abierto en Canal, que trata sobre el mundo de la televisión. Esta la realizó en colaboración con otro autor, que es Iván Per. Ya terminó y, como veis, pues bueno, utiliza el formato de 13 Rue del Percebe, solo que aquí en cada piso los que habitaban era de un grupo político distinto, ¿no? De los que había, al menos en el momento en que se publicó, todos, ¿no? Desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por el extremo centro, ¿no? Satirizaban a todo, no se salvaba a nadie. Y esta otra serie que se llama Videojueves, que bueno, está dedicada, como podéis suponer, a los gamers, ¿no? A los jugones de vídeos, que también se ha recopilado en álbum. Todas las series se han recopilado en álbum. Esta es la portada del segundo álbum de Abierto en Canal, se llama Cuenta Compartida, porque también incluye no solo a la televisión, sino a las distintas plataformas, incluso a los canales de YouTube. Y este álbum, que bueno, es un poco juntar pues todo lo que ha publicado, creo que en el mismo El Jueves, pero bueno, sin ton ni son, no quiere decir que no responden a una serie concreta. Se supone que este es el autor, o al menos se le parece. Y bien, también voy a hablaros, antes de pasar a los autores ya digamos que están en plena candelera a nivel internacional, a un autor que debuta con 81 años, de Santander, y no os sorprenda porque se trata de ni más ni menos que de José Ramón Sánchez. No voy a referirme aquí a su carrera como ilustrador, porque aparte de ser conocida por todos, pues lo mismo nos llevaría otro par de conferencias, pero sí que se decidió este año hacer un cómic, novela gráfica, sobre su novela y personaje fetiche, ¿no? Que es Moby Dick, como ya sabéis. La realizó a lápiz directamente, ayudado en la adaptación por Jesús Herrán. Y bueno, debo deciros que curiosamente lo hizo con una gran madurez narrativa, porque el ser un gran ilustrador a nadie le garantiza ser un buen narrador de cómic, pero en este caso lo fue, es decir, debo decir que funciona perfectamente. No sé si tendría algo que ver también su hijo como director de cine, ¿no? Lenguajes tan análogos, pero en cualquier caso, pues bueno, es una auténtica maravilla, ¿no? Ver a José Ramón debutar en el cómic con 81 años y hacer un álbum tan estupendo como este. Y ahora sí, voy a hablar de los autores actuales que en el siglo XX no solo están en pleno auge, sino que son los que tienen mayor proyección a nivel internacional, al margen del ya mencionado Emilio Ruiz, que sigue también una carrera ascendente, pero hablando de los que surgen, como digo, no en el siglo pasado, sino en este. Primero estaría, hay una última viñeta, Capitán Ahab, de Moby Dick. Y esta, que perdón se me había olvidado, fue el último y el siguiente álbum que también hizo José Ramón, su particular versión de la vida de Jesucristo, nada menos. Bien, como decía, aquí tenemos a David Valdeón, que es de Cabezón de la Sal y que comienza trabajando en fanzines y en publicaciones autoeditadas. Realmente salta un poco a la palestra a nivel nacional cuando participa en el universo de Fan Hunter, creado por Celso Piñol, que fue muy popular, en el que intervinieron diversos autores, y Valdeón lo hace con este monográfico, Varna City by Gaslight, en 2000. Después haría animación y también en cine el storyboard de películas tan populares como Los Cronocrímenes,
en 2007 de su colega y paisano Nacho Vigalondo. Aquí tenemos uno de estos storyboard. Luego pasó al campo del cómic también en 2007 y comenzó a trabajar para DC Comics, es decir, la editorial de Superman y Batman, vaya. Empezó primero con el personaje que veis aquí, que es Blue Beetle, recientemente también trasladado a la gran pantalla, y luego pasó a dibujar a Robin, compañero de Batman, como veis aquí, y enseguida, en 2009 concretamente, saltó a la competencia, Marvel, que es más o menos donde ha encontrado su mejor acomodo hasta entonces. Vamos a ver algunos de sus personajes publicados en Marvel. Aquí tenemos la Araña Escarlata, que pertenece al universo de Spider-Man, o el personaje de Nova, en una versión más juvenil. Como veis, tiene una cierta especialización en personajes jóvenes o adolescentes, ¿no? Como antes Robin o Blue Beetle o ahora Nova, ya que el personaje de Nova original era un adulto, pero bueno, estas cosas que pasan en los superhéroes, ¿no? Se pasan los poderes de unos a otros. En esta serie estuvo desde 2013 a 2015, o sea que fue una presencia importante. Esta página pertenece al Spider-Verse, ¿no? Que vienen a ser, como sabéis, las versiones de Batman de los multiversos que existen hoy en día en el mundo de los superhéroes. Esta página, que es original, como veis, todavía sin colorear, pertenece a los Vengadores. Esta es la serie Monsters Unleashed, así se publicó, pero bueno, se traduciría por Monstruos Desencadenados. Esta es Espíritus de Venganza, que es un poco la faceta así sobrenatural o terrorífica, ¿no?, del universo Marvel. Esta pertenece a Dominó, que es una especie de mercenaria con poderes mutantes. Y esta es a X-Factor, o Factor X, según cómo se haya publicado. Y esta es de la Capitana Marvel, también ha tenido versión cinematográfica no hace mucho. Y otros títulos más, como Jóvenes Aliados, Academia Vengadores, X-Men Legado, Tormenta, Nuevos Guerreros, Astonishing X-Men. Siempre que lo digo en inglés es porque no se ha publicado traducido, que os conste. Y en 2014 incluso un cruce entre un antiguo personaje suyo, que era Halloween Man, que publicó en la web, y con otro de otra editorial que se llamaba Hack Slash. Entonces, bueno, se juntaron las dos editoriales y aquí podéis ver en los créditos perfectamente debajo, ¿no?, el Lápices de David Baldeón. Otro ya es el escritor, el guionista, que pasa tinta, etcétera. También ha publicado para otras editoriales americanas como IDV, pues un poco de todo. En 2013 hizo Dragones y Mazmorras, o en 2014 procedentes del vídeo, personajes como estos, ¿no?, Angry Birds. Y luego un par de iniciativas que me apetece mencionar porque son muy curiosas. Un portafolio que se llama Los muchos, esta vez voy a decir directamente español, para parecer pedante, los muchos trajes de Batman, los diferentes trajes de Spider-Man. Batman lo hizo después, os lo enseño ahora. Que es una selección de los diversos uniformes que ha vestido este superhéroe. Después hizo lo mismo con Batman, pues eso, The Many Suits of Batman. Y aquí veis algunos ejemplos. Bien, el segundo de estos tres, como digo, personajes, autores más bien, cántabros, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX, que continúan en el tablero y que cada vez van a más, fuera de España, digo, sería Álvaro Iglesias. Álvaro es de Torrelavega, tiene una larga trayectoria como ilustrador, y aquí podemos ver algunos ejemplos para que os hagáis idea, como ilustrador de libros de texto, cuentos infantiles, álbumes ilustrados, ¿no?, tanto en España como en el extranjero, incluyendo editoriales como Disney o como Lucasfilms, nada menos. También ha hecho animación, en plan de fondos, de diseños, de dirección artística. Y bueno, aquí veis algunos estudios para estudios en realidad. Para estudios extranjeros como Dodecaden en Hamburgo, Blue Dream, incluso Disney, incluso Netflix.
Pero bueno, yendo a lo que nos ocupa, ¿no? Que sería el cómic, pues deciros que ha participado en Europa pues en el número 50 del célebre personaje Spirou, que ha hecho ilustraciones en plan homenaje para autores famosos en Europa, como este que veis aquí, que es Silash, u otros como Navis o como Ken Games, que ha participado en el dichoso álbum de Sustentum, ¿no? Que tantas veces he mencionado. Aquí veis una viñeta, pero recordar que también fue el autor de la portada. Y luego su mayor éxito y proyección viene a partir de un personaje que se llama Solo. Os explico. Solo es un personaje creado y dibujado por Oscar Martín. Es una rata antropomórfica con un sentido realista que se desenvuelve en un mundo posapocalíptico, ¿no? Tipo, bueno, Mad Max, ya sabéis, todo hecho polvo. Y entonces ha tenido tanto éxito que se han publicado de este mismo personaje y ambientados en ese universo 3 álbumes colectivos que se titulan Historias Caníbales, donde distintos autores han dado sus versiones respectivas del personaje de Solo o de algunos otros relacionados con él. Bueno, pues estas viñetas pertenecen a esos álbumes y están dibujadas por Álvaro. Aquí podéis verle también. Y bueno, pues lo hizo también o le gustó tanto al autor que le encargó una serie paralela, ¿no? Lo que se suele llamar un spin-off, un derivado, y esa serie se titula Caminos Escritos. El guión sigue siendo de Oscar Martín, pero la protagoniza un personaje nuevo creado por Álvaro, que es esta gata, que está basada en una gata que tuvo él y que se murió, que deambula también, ¿no? Por ese mundo futurista tan distópico. Bueno, el primer álbum ha vendido ya cerca de 100.000 ejemplares desde que se publicó en 2017 en Europa, distintos países, y el año pasado ha salido el segundo, que es este. Bueno, se ha publicado a la vez en España, en Francia, en Holanda, en Italia y en Bélgica. Y luego ya el tercer autor de estos que digo de máxima difusión actual en el extranjero sería Álvaro Martínez Bueno, de Torrelavega, que desde 2005 pues, ha realizado también storyboards para películas tan importantes como Lo Imposible, como esta que veis aquí, la película de Juan Antonio Bayona, ¿no? Que tantos tantos Goya, perdón, ha recogido este año, o ilustraciones para compañías como Coca-Cola, Vodafone, El Corte Inglés, McDonald's, para álbumes musicales, videojuegos, carteles de conciertos, etc. Sin embargo, su irrupción en el cómic se produce en 2013 para la compañía norteamericana Valiant, con personajes como este que veis aquí, que es Harbinger, otros como Archer and Armstrong, o sea, personajes o series que ya estaban en curso, ¿no? Y de las que él dibuja algunos capítulos, para pasar después a Marvel con series como esta, los Ultimate X-Men, los Hombres X, la Patrulla X. También hace el anual de Iron Man y diversas portadas e ilustraciones, siempre para Marvel. Aquí veis una de los Guardianes de la Galaxia, o aquí otra de Punisher, ¿no? El Castigador, que hemos visto en cine y en series televisivas. Y luego ya pasa a DC Comics, que es un poco donde encuentra su hogar definitivo con series como Aquaman, como Batman, Detective Comics, y que es la serie donde vio nacer Batman, o ilustraciones, ¿no? Como estas para Wonder Woman, Flecha Verde o Los Mejores del Mundo, Superman y Batman. Pero sobre todo esta que vemos aquí para la serie The Nice House on the Lake, que fue la que ha obtenido en América un premio Eisner y en Francia un premio Angoulême, que sería un poco como el Oscar del cómic y la Palma de Cannes. Entonces, bueno, por terminar efectivamente, yendo rápido, mencionar algunos proyectos como este de la Asociación de Amigos de la Narración Gráfica, ¿no? Que se han publicado
a varios autores de Cantabria estos monográficos, en el que ha colaborado también el Ayuntamiento de Santander y la Concejalía, y los premios de novela gráfica Óscar Muñiz del Gobierno de Cantabria, de los cuales 3 han sido autoras y de Cantabria. Una de ellas Marina Casaus, otra Paula Ballar y la última Virginia Moncalián, de la que no tengo imagen porque no se ha publicado el álbum. Y bueno, decir que esto es un fanzine, que es un poco las nuevas generaciones, los que vuelven a publicar en publicaciones hechas por ellos mismos, ¿no? Como Holograma, como Materia Oscura, y en la que van surgiendo los autores que van a dar forma probablemente a las nuevas generaciones. Voy a mencionar únicamente a 3 de los que me parece que tienen o pueden tener mayor proyección entre estos más jovencitos, como Jenny Conde, como Juan Jesús Sánchez Torres, muy activo en el campo de la autoedición, o Guillermo de Foucault, que también bueno, pues van publicando sus propias obras y les auguramos y esperamos un futuro tan brillante como el de los mencionados. Bueno, nada más, salvo decir que aunque en el mundo del cómic nacional haya crisis y en el mundo en general, que la industria de España es muy frágil, pues eso, que seguimos exportando arte e imaginación a Europa y Estados Unidos, que seguimos buscando nuevos medios, nuevos soportes, nuevos rumbos, que la creatividad sigue muy viva en Cantabria y el talento seguro que persiste y que estaremos aquí para ver sus frutos. Y nada más. Muchas gracias. Ven que yo no exageraba, ¿no? Cuando decía que Lexus, que no, que era, no, iba a decir una enciclopedia, no, es un Google sabe todo, absolutamente todo de las historietas, del cómic, del TVO, como quieran ustedes llamarlo, del cómic, que es la expresión que él ha empleado. Si tienen alguna pregunta concreta para Jesús, para Lexus. Si no ha quedado algo claro, o si queréis puntualizar algo, porque igual me he equivocado, perdonar esta voz de catarro, pero gracias. Ante todo, enhorabuena. Gracias. Se ha pasado muy rápido. Y ha habido un censor que ha acabado antes el tema. Estaba muy bien. Una cuestión desde el total desconocimiento. Has hecho mención a autores que publican online, en Internet. Sí. Actualmente, ¿qué volumen de publicación de cómic hay o qué proporción del gráfico, papel, kiosco o los autores que publican en Internet? En general, dices. En general. Hombre, sigue predominando el papel impreso. El Internet sirve, pues por ejemplo, para autores que pueden hacer un crowdfunding, ¿no? Y editarse ellos mismos o sin haberle. Es decir, autores con menos recursos que quieren prescindir del intermediario que suponen las editoriales. También podemos ver a veces en Internet cosas que ya se han publicado en papel, pero bueno, igual que los libros, ¿no? Que son más baratos. Y luego, pero hay algunas editoriales que sí que funcionan directamente en la web. Por ejemplo, Panel Syndicate. Es muy interesante porque funcionan a nivel global, mundial, y aunque no os lo creáis, el cobro es voluntario. Es decir, puedes dar desde $1 hasta 20 si te ha gustado mucho, o 0. A pesar de lo cual está claro que rinden económicamente, porque si no, no lo harían. Algunos de ellos luego se publican en papel y otros no, pero que están hechos y pensados para el formato este mismo que tenemos aquí, es decir, se leen pasando el cursor, ¿no? Y os aseguro que tienen un impacto interesante porque el paso de página es inmediato, no hay que estar volviéndole. Pero más importante quizá serían lo que se llaman las webtoons, que se pueden ver directamente en el móvil. Y gratis muchas de ellas. El que quiera paga, el que no, no.
pero recientemente un compañero bueno, de este tema, ¿no? Periodista y divulgador como yo, nos habló de uno que llega a tener hasta 1 millón de descargas de su serie mensual. Con lo cual podéis imaginar que la gran mayoría no pague, con que un 1% ponga 1 euro o $1, hacer cálculos vosotros mismos. Pero bueno, la gran mayoría sigue publicando en papel, sí. ¿Hay alguna...? Hombre, Buenas tardes. Muy buenas. No, solamente quería preguntarte Sí. que en la relación que hemos visto de autores en Cantabria hay pocas mujeres autoras. Entonces, ya sabemos que todos los problemas que hemos tenido anteriormente para poder estar al mismo Cierto. nivel. Pero actualmente los autores que más están pegando y que además son fantásticos son hombres. Y quería saber si esto ocurre también a nivel nacional o solamente ocurre en Cantabria, y un poquito rápidamente tu opinión al respecto. Ajá. Bueno, en Cantabria, empezando por la pregunta del medio, es que sí, yo creo que prácticamente las he mencionado a todas, porque ni siquiera en el repaso del siglo XX, aunque he obviado a algunos autores por cuestión de espacio, así de memoria, no recuerdo que hubiera autoras. Evidentemente puede haberlas, pero en lo que he podido investigar no. En las de la actualidad tampoco, si exceptuamos a Ana Miralles, que, como digo, estaba en el bando de los afincados, ¿no? No, si acaso entre estos ultimísimos que he dicho de los fanzines, de los que salen o no, por ejemplo Jenny Conde, pero bueno, son gente esto de 20 y pocos años y está todavía en veremos, ¿no? Algunos se han acabado yendo hacia la pintura, hacia la ilustración, o sea que no, realmente no hay muchas autoras. Y si esto es un reflejo del panorama nacional, hombre, no del todo. Yo creo que a nivel nacional, aun siendo minoría, hay muchas más. Hay un porcentaje mucho más alto del que hay aquí y que se vienen incorporando sobre todo a partir de los 2000, sobre todo a partir de la novela gráfica, muchas procedentes de Bellas Artes, otras procedentes de otros medios. En América también están últimamente, quizás más a nivel de guionistas, en las mismas Marvel y DC provienen algunas de los guiones de cine, de series de televisión, algunas escritoras. Vamos, sí que hay un porcentaje más alto y mucho más considerado a nivel estatal que a nivel local. Y de hecho muchas de ellas, o bueno, si no muchas, varias, han ganado el Premio Nacional de Cómic, también los premios de la crítica. O sea que sí, aquí estamos un poco más efectivamente retrasados en ese aspecto. ¿Qué opino? Hombre, pues que obviamente es un público que hasta ahora se ha ninguneado, como en el resto del mundo del arte, y que, bueno, como el cómic es un medio mucho más joven, pues confiemos en que se vayan incorporando, que lo van haciendo paulatinamente con magníficos resultados, no solo como autoras, sino obviamente como lectoras, que no vamos a hablar de esa tontería de cómic femenino, porque pueden hacer lo mismo que los hombres y los hombres pueden hablar sobre mujeres, pero sí que es cierto que tienen a veces una perspectiva o una sensibilidad diferente, con lo cual todo es enriquecer el medio. Y que, bueno, y no solo el del cómic, sino también el mío, ¿no? Por decir, el campo en el que me inscribo, es decir, el de los estudiosos o divulgadores o periodistas. Cada vez hay más mujeres que se ocupan de ello. O sea que sí hay un panorama que todavía sigue siendo minoritario, pero bastante esperanzador y muy interesante. ¿hay alguna pregunta más? Yo quería decir simplemente una cosa muy rápida. Me ha sorprendido, por ejemplo, el Novaro, la editorial, eran, creo recordar, había una argentina que se llama Atlantis, pero eran bastante caros, porque eran como 8 o 9 pesos mexicanos, cuando los años 57, 58, cuando el peso mexicano tenía, y también el peso argentino, tenían cierta equivalencia, no estaban a la par del dólar americano, pero casi. Y aquí me ha sorprendido Jesús, que no recordaba, que es de mi época,
que, por ejemplo, el Capitán Trueno era una peseta. Y Sí. he visto que entonces me ha sorprendido, bueno, Incluso en, unos en prácticamente los mismos 52. años, 47, 50, hasta el 60 y pocos, que en Iberoamérica era, bueno, pues mucho más caro que en España. No sé cómo estarían los cómics en Francia o cómo estarían en Inglaterra, pero me ha Hombre. sorprendido agradablemente. Yo recuerdo una peseta, bueno, era una peseta, pero no eran 7 o 9 dólares, 9 pesos mexicanos. Hombre, Simplemente. aquí, a fuerza de pura memoria, bueno, una 1,50 o 2, como bien dices, en los años 50. Hombre, yo recuerdo los de Bruguera de los años 60, de los primeros, eran 5 pesetas. Y eran ya formato revista, claro. Y estos de Novaro, yo creo que por ahí la andaban. Pero claro, ten en cuenta primero que hablamos ya de una década o así después. Y Sí, también eran que en es, color y además claro, que eran en eran formato alargados, revista y color mucho más grande, por un tanto, que color un un tanto Capitán extraño, Trueno, con unos colores un que, tanto que extraños, eran en pero blanco y eran negro. y personajes, bueno, norteamericanos Claro, como el famoso Superman, ¿eh? sí, los personajes de DC O Comics, o el fantasma que Superman, llamaban acá. Batman, Flash, ¿Alguna otra cuestión? Pues nada, allí, sí, por sí, favor, rápido, que nos queda ya muy poco tiempo. Pues gracias por la charla. Yo gracias. una duda, no sé si para próximas charlas has investigado un poco o tienes pensado dar alguna sobre las jornadas de cómic o los salones de cómic que se han hecho por aquí, porque vi, por ejemplo, que el fanzine Manicomio ponía Salón del Cómic de Santander. Efectivamente. Y entonces yo hay veces que entro en el archivo de internet, me pongo a buscar algunos antiguos. El último creo que fue el Cantera Infinita, cosas así. No sé si tienes pensado dar alguna charla sobre estas jornadas que al fin y al cabo son un punto de encuentro donde pueden salir más cómics. Sí, hombre, no es la cuestión que yo las tenga pensadas, sino que haya un foro que me las solicite, claro. No sé si daría tanto como para una hora de conferencia. Efectivamente, hubo aquí unas jornadas cuando tuvo lugar el centenario del cómic, que fue un año después que el cine, yo creo que en el 97. Luego hicimos a un nivel más reducido también en Santander un pequeño salón del cómic. Y es que realmente no ha habido mucho más. Bueno, coordiné hace algunos años en el Ayuntamiento de Astillero, durante 4 años fueron unas jornadas muy breves, que eran 2 días con 4 ponencias y unos talleres, y poco más. Realmente como tales jornadas, hombre, las puedes incluir quizás dentro de Santander Alternativo, pues bueno, hay charlas, también hay alguna actividad a veces en la Feria del Libro, claro, pero jornadas dedicadas íntegramente a cómic. La Semana del Cómic se ha llegado a celebrar con pocas actividades, a lo mejor venía un autor invitado, pero no sé, no estoy seguro de que diera para tanto como para una charla. Y que la dé o no, pues depende de que me la demanden, claro, yo estaría encantado en cualquier caso, sí. Gracias por tu pregunta. Pues muchas gracias a Jesús, a Jesús García Sierra, y muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en su casa, en el viejo centenario Ateneo Santanderino. Muchas gracias. Un placer, gracias. Muchas